El Océano Pacífico se extiende como un inmenso espejo de agua desde las costas heladas de Alaska hasta los mares subantárticos, desde los acantilados volcánicos de Japón hasta las playas coralinas de Panamá. Con más de 165 millones de kilómetros cuadrados de superficie, supera en área a todos los continentes del planeta sumados. Atravesado por el Ecuador, cortado por el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, dividido por la línea internacional de cambio de fecha, este océano es en sí mismo un mundo dentro del mundo. Su nombre fue elegido en 1520 por Fernando de Magallanes, cuando, tras cruzar el tormentoso estrecho que hoy lleva su nombre, encontró aguas tranquilas al otro lado. Mar Pacífico, lo llamó. Pero esa calma era una ilusión. Debajo de esa superficie, el Pacífico esconde la geología más violenta del planeta, los abismos más profundos de la Tierra, los ecosistemas más complejos de la biosfera y misterios que siguen sin respuesta después de siglos de exploración. Más del 80% del fondo oceánico del Pacífico no ha sido cartografiado con detalle. En un planeta donde los satélites han fotografiado la superficie de Marte con mayor resolución que el fondo de nuestros propios océanos, el Pacífico sigue siendo, en un sentido muy concreto, territorio desconocido. Y lo que se ha descubierto en el poco que sí se ha explorado supera, en muchos casos, cualquier expectativa razonable. La distancia desde la costa de Lima, en Perú, hasta las costas de Filipinas es de aproximadamente 18.000 kilómetros en línea recta. El planeta Marte tiene un diámetro de unos 6.800 kilómetros. El Pacífico, de costa a costa en su eje más ancho, es más de 2 veces el diámetro de Marte. Si se vaciara el Pacífico y se depositara en él toda la tierra emergida del planeta, incluyendo todas las montañas, todavía quedaría un residuo de océano sin llenar. Esta dimensión no es solo geográfica, es también biológica, climática, histórica y cultural. Ningún otro accidente geográfico de la Tierra concentra tanta diversidad de fenómenos en un solo sistema. Las culturas de las costas del Pacífico han tenido siempre una relación distinta con el océano que las culturas del interior. Para los pescadores de las comunidades costeras de Japón, Perú, las Filipinas o el noroeste de América del Norte, el Pacífico no era un obstáculo, sino el sustrato de la vida cotidiana. Sus estaciones, sus corrientes, sus migraciones de peces y sus patrones de tormenta eran conocimiento transmitido de generación en generación, con una precisión que durante mucho tiempo la ciencia occidental subestimó. Los calendarios ecológicos de comunidades pesqueras tradicionales del Pacífico, que correlacionan la floración de ciertas plantas terrestres con la llegada de cardúmenes específicos, o la aparición de ciertas aves con la llegada de determinadas tormentas, representan sistemas de conocimiento empírico acumulado durante siglos, que en algunos casos se han revelado más precisos que las predicciones de modelos climáticos modernos a escala local. El Pacífico está rodeado por el llamado Cinturón de Fuego, una cadena de zonas de subducción, volcanes activos y fallas tectónicas que recorre unos 40.000 kilómetros y concentra aproximadamente el 75% de los volcanes activos del planeta. Aquí se produce el 90% de los terremotos del mundo, y entre ellos, casi todos los de magnitud superior a 8. El mecanismo es preciso y brutal. Las placas tectónicas del Pacífico, la más grande del mundo con más de 100 millones de kilómetros cuadrados, colisionan constantemente con las placas continentales vecinas. La placa del Pacífico se hunde bajo la placa norteamericana frente a las costas de Alaska y Japón. La placa de Nazca se sumerge bajo Sudamérica. La placa filipina desaparece bajo la placa euroasiática. Esta subducción no es silenciosa. Genera una presión acumulada que se libera en forma de terremotos de magnitudes catastróficas y erupciones volcánicas que pueden alterar el clima planetario durante años. El terremoto de Valdivia de 1960 fue el más potente jamás registrado en la historia de la sismología. Con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, sacudió el sur de Chile durante más de 10 minutos. Generó un tsunami que, 15 horas después de producirse el seísmo original,
golpeó las costas de Japón con olas de hasta 6 metros, matando a cientos de personas a más de 17.000 kilómetros del epicentro. El Pacífico actúa como una gigantesca palangana. Cuando algo perturbador sacude su fondo, las ondas se propagan en todas direcciones con una eficiencia aterradora. Japón, asentado sobre la intersección de 4 placas tectónicas, ha construido toda una civilización adaptada a esta inestabilidad permanente. Los edificios con amortiguadores sísmicos, los simulacros de evacuación desde la infancia, la arquitectura antisísmica, representan milenios de convivencia obligada con un suelo que tiembla. Pero incluso con toda esa preparación, el terremoto y tsunami de 2011 mató a casi 20.000 personas y fundió 3 reactores nucleares en Fukushima. El cinturón de fuego no negocia. En el arco volcánico del Pacífico Norte, las islas Aleutianas forman una cadena de más de 300 volcanes que se extienden desde Alaska hasta Kamchatka. Muchos de ellos siguen activos. En el Pacífico Sur, Vanuatu, Tonga y las Salomón están salpicadas de volcanes que modifican continuamente la geografía de la región. En 2022, la erupción submarina del volcán Unga Tonga Unga Ha'apai generó la mayor explosión atmosférica registrada desde la erupción del Krakatoa en 1883. La onda expansiva dio la vuelta al planeta 2 veces y fue detectada por estaciones meteorológicas en todos los continentes. Pero el Pacífico también construye. Los volcanes submarinos acumulan lava capa sobre capa hasta emerger como islas. Hawái es el ejemplo más conocido, un archipiélago formado sobre un punto caliente estático, mientras la placa del Pacífico se desplaza lentamente hacia el noroeste. La isla grande de Hawái sigue creciendo en el presente. El volcán Kilauea ha estado en erupción de forma prácticamente continua desde 1983, añadiendo nuevas hectáreas de roca basáltica al territorio insular. Las islas de Hawái son, en realidad, la cima de montañas submarinas colosales. Medida desde su base en el fondo oceánico hasta su cumbre, Mauna Kea supera en altura al Everest. La primera documentación de grandes terremotos en el Pacífico proviene de fuentes muy distintas. Las culturas costeras de Japón, Chile, Perú y el noroeste americano conservan tradiciones orales y registros escritos de tsunamis devastadores que se remontan siglos atrás. El terremoto y tsunami de Cascadia de 1700, que destruyó aldeas costeras en el noroeste de América del Norte y generó un tsunami que cruzó el Pacífico y causó daños en Japón, fue reconstruido a partir de registros de anillos de crecimiento de árboles muertos, depósitos de sedimento en marismas costeras, leyendas de las naciones Cascadia del noroeste americano y documentos japoneses que registraban la llegada de olas de tsunami sin temblor previo perceptible. Esta triangulación de evidencias de culturas y disciplinas distintas para reconstruir un evento que no fue registrado por ninguna fuente escrita directa es uno de los ejemplos más notables de la geología histórica del Pacífico. La subducción de la placa de Juan de Fuca bajo la placa norteamericana, en la costa del noroeste de Estados Unidos y Canadá, ha generado periódicamente terremotos de magnitud 9 o superior durante los últimos 10.000 años. El último fue el de 1700. Dado el ciclo de recurrencia geológica, la región está en un estado de tensión acumulada que podría liberarse en cualquier momento con consecuencias catastróficas para ciudades como Seattle, Portland, Vancouver y Victoria. Los sistemas de alerta temprana de tsunami en el Pacífico Norte han mejorado considerablemente desde el terremoto del Océano Índico de 2004, pero la preparación de la población y la infraestructura de evacuación en muchas zonas costeras del Pacífico siguen siendo insuficientes para un evento de magnitud máxima. Si el cinturón de fuego representa la violencia activa del Pacífico, las grandes fosas oceánicas representan su dimensión más silenciosa y más extrema. Son las heridas del planeta, zanjas kilométricas excavadas por la subducción de una placa bajo otra, donde el fondo marino desaparece hacia profundidades que durante mucho tiempo se creyeron inhabitables. La fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental,
Es el punto más profundo conocido de los océanos de la Tierra. El Challenger Deep, su cima más honda, alcanza los 10.935 metros bajo la superficie. Para dimensionar esa cifra, si el monte Everest se colocara en el fondo de esa fosa, su cumbre quedaría a más de 1 kilómetro bajo el agua. La presión en el Challenger Deep supera los 1.000 kilogramos por centímetro cuadrado, más de 1.000 veces la presión atmosférica en la superficie. La exploración del Challenger Deep ha sido, históricamente, más difícil que la exploración del espacio exterior. Solo un puñado de personas han descendido hasta él. En 1960, el batiscafo Trieste, tripulado por Don Walsh y Jacques Piccard, realizó el primer descenso a las profundidades máximas. Tardaron 5 horas en bajar y 20 minutos en subir. En el fondo, en ese entorno que parecía incompatible con cualquier forma de vida, observaron un pez plano desplazándose por el sedimento. La fosa no estaba vacía. En 2012, el director de cine James Cameron descendió al Challenger Deep a bordo del Deep Sea Challenger en solitario. La expedición tenía también un componente científico serio. Recogió muestras de sedimento, filmó el entorno con alta definición y documentó decenas de organismos. En esas muestras de sedimento se encontraron microplásticos. La contaminación humana había llegado al lugar más profundo del planeta antes de que lo explorasen en serio. La fosa de las Marianas no está sola. El Pacífico alberga algunas de las fosas oceánicas más profundas del mundo. La fosa de Tonga, en el suroeste, alcanza más de 10.800 metros y es la más activa sísmicamente de todas. La fosa de Kurilo-Kamchatka, frente a las costas orientales de Rusia y Japón, llega a los 10.542 metros y concentra una de las zonas de subducción más activas del planeta, responsable de terremotos regulares de gran magnitud. La fosa de Filipinas, la fosa de Isuogasawara, la fosa de Kermadec cerca de Nueva Zelanda. El Pacífico acumula una geometría de abismos encadenados que ningún otro océano posee. En esas profundidades extremas, donde la oscuridad es absoluta y la presión aplasta cualquier estructura no preparada para soportarla, la vida encontró formas de persistir que desafían las intuiciones previas de la biología. Los adales, organismos que habitan las fosas por debajo de los 6.000 metros de profundidad, no son rarezas evolutivas aisladas, son comunidades completas, bacterias quimiautotróficas que obtienen energía de compuestos azufrados en lugar de la luz solar, poliquetos que se arrastran por el sedimento, anfípodos gigantes que pueden alcanzar los 34 centímetros de longitud, pepinos de mar que se deslizan por el fondo en la oscuridad total. La fosa de las Marianas tiene sus propias especies endémicas, adaptadas específicamente a esas condiciones que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Los anfípodos gigantes de las fosas profundas representan uno de los fenómenos más llamativos de la biología marina. En condiciones normales, los anfípodos son crustáceos pequeños, de pocos milímetros. En las fosas adales, algunos alcanzan dimensiones decenas de veces superiores. Este fenómeno, conocido como gigantismo abisal, se produce en varios grupos de invertebrados que habitan las profundidades extremas y parece estar relacionado con la presión, la temperatura, la disponibilidad de oxígeno y el metabolismo ralentizado que imponen esas condiciones. ¿Cuál de estos factores es el determinante? Sigue siendo objeto de investigación activa. En 1977, la nave oceanográfica Alvin descendió a los 2.500 metros de profundidad frente a las Islas Galápagos. Los científicos a bordo buscaban indicios de actividad geotérmica en el fondo del Pacífico Oriental. Lo que encontraron cambió la biología y, en cierta medida, la forma en que la ciencia concibe la posibilidad de vida en otros mundos. En el fondo oceánico, en total oscuridad y bajo una presión aplastante, encontraron oasis de vida en torno a grietas del suelo marino por las que emergía agua calentada por el magma a temperaturas que superaban los 400 grados centígrados.
A su alrededor, sin ningún acceso a la luz solar, prosperaban comunidades biológicas densas y diversas, gusanos tubícolas de hasta 2 metros de longitud, cangrejos blancos ciegos, almejas gigantes, camarones, peces. Toda una cadena trófica funcionando en la oscuridad total, basada no en la fotosíntesis, sino en la quimiosíntesis. Bacterias que obtienen energía oxidando compuestos de azufre, procedentes de las emanaciones hidrotermales. Aquellas fuentes hidrotermales del Pacífico demostraron que la vida no necesita el sol para existir. El paradigma que había dominado la biología durante siglos quedaba cuestionado. Desde entonces se han descubierto centenares de estos ecosistemas en el Pacífico y en otros océanos. Cada uno tiene su propia composición química, su propia temperatura, su propia fauna. Y en cada uno la vida ha encontrado maneras específicas de aprovechar la energía química disponible. Las chimeneas hidrotermales, conocidas como fumadores negros, son las más espectaculares. Emiten columnas de agua casi hirviendo cargada de minerales oscuros que precipitan en contacto con el agua fría circundante, creando estructuras tubulares que pueden alcanzar varios metros de altura. Alrededor de estas columnas, los gusanos tubícolas Riftia pachiptila crecen a una velocidad extraordinaria para tratarse de invertebrados. Pueden añadir hasta 85 centímetros de longitud en un año. No tienen boca ni sistema digestivo. Sobreviven exclusivamente gracias a las bacterias quimiosintetizadoras que viven en simbiosis dentro de sus tejidos. Las implicaciones de este descubrimiento para la astrobiología son directas. Si la vida puede prosperar en la oscuridad total, bajo presiones extremas, alimentándose de energía química sin necesidad de luz solar, entonces los océanos subsuperficiales de lunas como Europa alrededor de Júpiter o Encélado alrededor de Saturno se convierten en candidatos serios para albergar formas de vida. Europa tiene un océano líquido bajo su corteza de hielo que podría contener fuentes hidrotermales similares a las del Pacífico. Esto no es especulación poética, es una hipótesis de trabajo activa en varios programas de exploración planetaria. El Pacífico tiene también sus fumadores fríos, fuentes de metano y sulfuro de hidrógeno que emergen a temperaturas cercanas a la del agua circundante. Alrededor de ellas se forman comunidades igualmente densas, dominadas por distintas especies. Los mejillones y las almejas gigantes de las fuentes frías acumulan bacterias en sus branquias con las que mantienen una relación simbiótica análoga a la de los gusanos tubícolas. Son organismos que han resuelto el problema de la nutrición en ambientes sin fotosíntesis de formas completamente independientes entre sí, lo que sugiere que este tipo de solución es evolutivamente accesible desde distintos puntos de partida. En la superficie, el Pacífico también tiene sus propios mundos paralelos. El Triángulo de Coral, delimitado por Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Timor Oriental y Malasia, cubre apenas el 1,6% de la superficie oceánica mundial, pero alberga el 76% de las especies de coral conocidas, más del 37% de los peces de arrecife del planeta y 1/3 de todos los peces marinos de la Tierra. Es, en términos de densidad biológica, lo que la cuenca del Amazonas representa para los ecosistemas terrestres. Los corales no son plantas ni rocas. Son animales coloniales, estructuralmente simples, que construyen esqueletos calcáreos acumulando capas de carbonato cálcico generación tras generación durante miles de años. Un arrecife de coral es un edificio biológico construido por animales del tamaño de un grano de arroz que conviven en simbiosis con algas microscópicas, las zooxantelas, alojadas en sus tejidos. Las algas realizan la fotosíntesis y proporcionan al coral hasta el 90% de su energía. A cambio, el coral proporciona a las algas refugio y los compuestos nitrogenados que necesitan para crecer. Esta alianza lleva funcionando al menos 500 millones de años. La Gran Barrera de Coral Australiana, aunque técnicamente se encuentra en el Pacífico sudoccidental y en el Mar del Coral, es el mayor organismo vivo del planeta, visible desde el espacio.
Se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa de Queensland y comprende más de 2.900 arrecifes individuales y 900 islas. Alberga 1.500 especies de peces, 4.000 tipos de moluscos, 240 especies de aves, 6 de las 7 especies de tortugas marinas del planeta y poblaciones de dugongos. Es también uno de los ecosistemas más amenazados por el calentamiento del océano. El blanqueamiento masivo de coral, provocado por temperaturas superficiales anómalas que rompen la simbiosis entre el coral y sus algas, ha afectado a secciones enormes de la barrera en los últimos 2 decenios. En el Triángulo de Coral se producen algunos de los fenómenos de reproducción más espectaculares del mundo marino. Una vez al año, desencadenado por la temperatura del agua, la fase lunar y la longitud del día, los corales de toda una región sincronizan su reproducción y liberan simultáneamente millones de gametos al agua en lo que se conoce como la tormenta de nieve del arrecife. Este evento sincronizado, que en algunos arrecifes puede durar horas, satura el agua con una densidad tal de huevos y espermatozoides que maximiza las probabilidades de fertilización. El mecanismo exacto por el que organismos sin sistema nervioso central coordinan este evento a escala de cientos de kilómetros cuadrados sigue siendo objeto de investigación. Dentro del Triángulo de Coral se producen también algunas de las interacciones ecológicas más complejas conocidas. El pez loro, con su pico calcificado, mastica el coral vivo para extraer las algas y excreta el carbonato cálcico en forma de arena blanca. Las playas de arena blanca de muchos atolones del Pacífico no son erosión de roca, son excrementos de pez loro. Un solo individuo grande puede producir varios cientos de kilogramos de arena al año. Sin peces loro, los arrecifes se cubrirían de algas y los corales morirían por falta de luz. La arquitectura de un ecosistema depende, en este caso, de la actividad digestiva de un pez. Los tiburones del Pacífico representan uno de los grupos más malentendidos y más amenazados del océano. De las aproximadamente 500 especies de tiburones conocidas, una proporción significativa habita el Pacífico. El tiburón martillo, el tiburón sedoso, el tiburón oceánico de puntas blancas y el tiburón maco de aleta corta son algunas de las especies de aguas abiertas del Pacífico que han sido diezmadas por la pesca masiva, especialmente por la práctica del aleteo. Capturar el tiburón, cortarle las aletas y devolver el cuerpo vivo al océano, donde muere. Las aletas se secan y se venden para sopa de aleta de tiburón, un plato tradicional en varias culturas asiáticas. La demanda ha impulsado la sobrepesca de tiburones en todo el Pacífico. Algunas poblaciones de tiburón oceánico de puntas blancas, que en los años 50 eran descritas por Jacques Cousteau como posiblemente los animales más numerosos del Pacífico abierto, han disminuido más de un 95% en las últimas décadas según las estimaciones disponibles. Los tiburones, sin embargo, no son solo depredadores. Son reguladores ecológicos que mantienen la estructura de los ecosistemas marinos controlando las poblaciones de sus presas. La eliminación de los tiburones de arrecife en el Pacífico ha provocado proliferaciones de peces presa, que a su vez han presionado sobre las poblaciones de peces herbívoros, lo que permite la expansión de las algas sobre el coral. Esta cascada trófica, documentada en varios arrecifes del Pacífico tropical, ilustra cómo la eliminación de un depredador en lo alto de la cadena alimentaria puede desencadenar transformaciones en múltiples niveles del ecosistema. El Pacífico no es una masa de agua estática, es un sistema de corrientes en movimiento constante que transportan calor, nutrientes, sal y vida a través de distancias oceánicas. Estas corrientes son, funcionalmente, el sistema circulatorio del planeta. Distribuyen la energía solar de forma desigual, absorbida por los trópicos hacia las latitudes polares, moderan los climas continentales y regulan los ciclos biogeoquímicos globales. La corriente de Kuroshio, que fluye a lo largo de las costas de Japón hacia el noreste, es el equivalente pacífico del Gulf Stream atlántico. Transporta agua cálida tropical hacia las latitudes templadas del norte a una velocidad de hasta 4 nudos y con un caudal de 50 millones de metros cúbicos por segundo,
más de 25 veces el caudal combinado de todos los ríos del planeta. Su influencia modera el clima de Japón, Corea, el norte de China y la costa oeste de América del Norte, y mantiene algunas de las zonas de pesca más productivas del mundo en su periferia, donde el agua cálida que transporta colisiona con aguas frías ricas en nutrientes. La corriente de California, que desciende a lo largo de la costa occidental de América del Norte, arrastra agua fría desde el norte hacia el Ecuador. Al hacerlo, provoca un fenómeno conocido como afloramiento costero. El agua superficial es desplazada mar adentro por los vientos y el efecto Coriolis, y el agua profunda, fría y rica en nutrientes, sube para reemplazarla. Este afloramiento fertiliza la zona costera y convierte el litoral de California, Oregón y el norte de México en una de las regiones marinas más productivas del planeta, sustentando importantes pesquerías de salmón, atún, calamares y sardinas. El Pacífico también aloja la gran corriente giratoria del norte, el giro del Pacífico Norte, una rotación lenta de cientos de miles de kilómetros cuadrados de agua que circula en el sentido de las agujas del reloj. En el centro de ese giro, donde los movimientos convergentes acumulan lo que flota en la superficie, se ha formado la gran mancha de basura del Pacífico. No es una isla de plástico sólida, sino una acumulación difusa de microplásticos y fragmentos de plástico en suspensión que cubre un área estimada entre 700.000 y 1,6 millones de kilómetros cuadrados, dependiendo del método de estimación. Es el resultado directo de décadas de vertido de plástico en los océanos. Los microplásticos se han encontrado en el tracto digestivo de peces de aguas profundas, en el sedimento del Challenger Deep, en el tejido adiposo de orcas y en la sangre de tortugas marinas. El Niño y la Niña son los fenómenos climáticos de variabilidad natural más influyentes del planeta, y ambos tienen su origen en el Pacífico tropical. En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del Ecuador, empujando agua cálida superficial hacia el Pacífico occidental y permitiendo el afloramiento de agua fría en el Pacífico oriental. En un evento del Niño, esos vientos se debilitan o invierten, el agua cálida se desplaza hacia el Pacífico central y oriental y los patrones de lluvia y temperatura en todo el planeta se reorganizan. Las sequías en Australia e Indonesia, las inundaciones en el norte de Perú y Ecuador, la reducción de la temporada de huracanes en el Atlántico y el calentamiento del litoral sudamericano son consecuencias documentadas de un solo ciclo del Niño. La Niña opera en sentido inverso, reforzando los patrones normales con consecuencias igualmente drásticas en el otro sentido. Por debajo de los 200 metros de profundidad, allí donde la luz solar ya no penetra con suficiente intensidad para sostener la fotosíntesis, comienza la zona mesopelágica y más abajo la batipelágica, la avisopelágica y finalmente la adalpelágica en las fosas más profundas. El océano profundo, considerado en su conjunto, es el mayor hábitat de la Tierra. Ocupa más del 95% del volumen total de los océanos del planeta y es, con diferencia, el más desconocido. En la zona mesopelágica, entre los 200 y los 1000 metros, se produce una de las migraciones masivas más extraordinarias del planeta, prácticamente invisible para los seres humanos porque ocurre en la oscuridad. Cada noche, cientos de millones de toneladas de zooplancton, peces linterna, calamares y otros organismos suben desde las profundidades hacia la superficie para alimentarse del fitoplancton que prospera en las capas iluminadas. Al amanecer, regresan a las profundidades. Este ciclo se repite cada 24 horas en todos los océanos del mundo. Es la migración vertical más grande de la biosfera y tiene consecuencias importantes para el ciclo global del carbono, porque los organismos que suben a alimentarse en superficie absorben carbono orgánico y lo transportan hacia las profundidades cuando descienden o mueren. El tiburón boca grande, descubierto accidentalmente en 1976, cuando un buque de la Armada estadounidense subió una de sus anclas con un ejemplar enredado, sigue siendo uno de los animales más enigmáticos del Pacífico. A pesar de poder superar los 5 metros de longitud,
tardó décadas en ser observado vivo en su entorno natural. Es un filtrador pelágico que se alimenta de plancton, como los tiburones ballena y los tiburones peregrino, pero con una biología y un comportamiento muy distintos. Se calcula que realiza migraciones verticales diarias, permaneciendo en profundidades de más de 150 metros durante el día y ascendiendo a aguas superficiales por la noche. Hasta la fecha se han registrado apenas un centenar de avistamientos confirmados en todo el mundo. El calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni, es el invertebrado más grande que existe. Puede superar los 12 metros de longitud y pesar más de 500 kilogramos. Habita las profundidades del Pacífico y del Océano Antártico. Lo que se sabe de él proviene casi exclusivamente de ejemplares muertos o moribundos hallados en superficie y de picos encontrados en el estómago de cachalotes. El primero en ser fotografiado vivo fue capturado en una trampa con cebo a 900 metros de profundidad en 2004 por un equipo de investigadores japoneses. Las imágenes mostraban al animal atacando el cebo con una agilidad que nadie había anticipado. Su comportamiento en su hábitat natural, sus rutas de migración y su ciclo reproductivo siguen siendo prácticamente desconocidos. El tiburón duende, Mitsukurina austoni, es otro de los fantasmas del Pacífico profundo. Con su característico hocico aplanado y prolongado, repleto de electrorreceptores para detectar presas en la oscuridad, y su mandíbula proyectable que dispara hacia adelante para capturar la presa, es uno de los depredadores más especializados del mar profundo. Pertenece a un linaje que tiene más de 125 millones de años de antigüedad en el registro fósil. Se ha encontrado a profundidades de entre 270 y 1.300 metros, principalmente en el Pacífico y el Atlántico, pero se sabe muy poco de su ecología, abundancia o comportamiento. La mayoría de los especímenes conocidos fueron capturados accidentalmente por redes de arrastre de profundidad. La bioluminiscencia, la capacidad de producir luz propia mediante reacciones químicas, está mucho más extendida en el océano profundo de lo que se comprendió durante mucho tiempo. Se estima que entre el 76% y el 90% de los organismos del océano profundo son capaces de producir luz. Los peces linterna, que representan posiblemente la mayor biomasa de vertebrados de la Tierra si se consideran todos juntos, utilizan hileras de fotóforos en su vientre para contrarrestar su silueta contra la tenue luz que viene de arriba, haciéndose menos visibles para los depredadores que miran hacia arriba. La medusa Atoya wibilei, con su corona roja carmesí, emite una señal luminosa cuando es atacada que actúa como alarma, atrayendo a depredadores más grandes que ahuyentan al atacante. Es una estrategia conocida como la alarma de ladrón. El organismo en peligro convoca a un depredador mayor para que intervenga. El pez barrelet, Macropina microstoma, tiene la cabeza envuelta en una cúpula transparente llena de fluido, dentro de la cual sus ojos tubulares pueden rotar en distintas direcciones. Durante décadas se creyó que sus ojos miraban únicamente hacia arriba, detectando siluetas contra la débil luz superior. Las imágenes tomadas por el Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey en 2004, con un sumergible de control remoto, demostraron que los ojos pueden rotar también hacia adelante, lo que permite al pez mirar directamente a través de la cúpula transparente de su cabeza. Los ejemplares observados en tanques antes de esas imágenes habían perdido la cúpula durante la captura, lo que dificultó entender la anatomía real del animal. El Pacífico no es solo un misterio biológico y geológico, es también un archivo de misterios históricos. Su tamaño descomunal, su distancia de los puertos europeos y la severidad de sus tormentas convirtieron su navegación en una empresa de riesgo extremo durante siglos. Muchos de los barcos que intentaron cruzarlo no regresaron y algunos de sus naufragios no se han encontrado jamás. La desaparición de Amelia Earhart en julio de 1937 es uno de los misterios aeronáuticos más estudiados del siglo XX. Earhart y su navegante Fred Noonan intentaban completar la primera circunnavegación del mundo a lo largo del Ecuador. El último tramo de la travesía los llevaba desde Lae, en Papúa Nueva Guinea,
hasta la diminuta isla Howland en el Pacífico Central, un punto de apenas 2 kilómetros cuadrados en mitad del océano. La comunicación de radio se interrumpió con el avión aún en vuelo. Nunca se encontraron ni los cuerpos ni los restos del Lockheed Electra. Las hipótesis sobre su destino final son múltiples y ninguna ha sido confirmada de forma definitiva. Desde el amerizaje de emergencia y muerte por inanición en algún atolón remoto hasta la captura por tropas japonesas, pasando por errores de navegación que los habrían llevado a estrellarse contra el océano. Expediciones recientes a la isla Nikumaroro han encontrado artefactos que podrían pertenecer a la expedición, pero la evidencia sigue siendo ambigua. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en marzo de 2014, es el ejemplo contemporáneo del poder del Pacífico y el Océano Índico para ocultar un objeto tan grande como un avión de pasajeros. Aunque la ruta final del avión lo llevó sobre el Océano Índico y no sobre el Pacífico, el caso evidenció cuánto del fondo oceánico del hemisferio sur sigue sin cartografiar con detalle. Las búsquedas submarinas de MH370 produjeron algunos de los mapas más detallados del fondo marino del sur del Océano Índico que existen, a pesar de que fueron un subproducto de la búsqueda y no el objetivo principal. El avión no se encontró. El USS Indianapolis es uno de los naufragios más trágicos de la historia naval estadounidense. En agosto de 1945, el crucero pesado fue torpedeado por un submarino japonés en el Pacífico Central mientras regresaba tras haber entregado los componentes de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Aproximadamente 900 supervivientes permanecieron en el agua durante casi 4 días antes de ser rescatados. Cuando llegó el socorro, solo 316 seguían vivos. Los ataques de tiburones durante esos días, junto con la hipotermia, la deshidratación y las heridas, redujeron dramáticamente el número de supervivientes. Los restos del barco no fueron localizados hasta agosto de 2017, a más de 5.500 metros de profundidad. El Pacífico también fue escenario de uno de los naufragios más singulares de la historia, el del ballenero Essex, en noviembre de 1820. El barco fue embestido y hundido por un cachalote macho de grandes dimensiones a más de 2.000 millas náuticas al oeste de las costas de Sudamérica. La tripulación sobrevivió en 3 botes salvavidas durante 90 días en el Pacífico abierto antes de ser rescatada. Solo 8 de los 20 tripulantes originales llegaron con vida. La historia del Essex inspiró directamente a Herman Melville para escribir Moby Dick. Pero la cuestión que el incidente planteó a los biólogos marinos, la de si los cachalotes pueden coordinar comportamientos de ataque deliberado contra embarcaciones, sigue siendo debatida. El Triángulo del Dragón, también llamado Mar del Diablo o Triángulo de Formosa, es una zona del Pacífico Occidental frente a las costas de Japón, donde la superstición popular y la mitología náutica japonesa han atribuido durante siglos la desaparición de barcos a fuerzas sobrenaturales. En la segunda mitad del siglo XX, autores occidentales lo equipararon al Triángulo de las Bermudas y lo presentaron como un fenómeno paranormal. Las investigaciones oceanográficas en la zona han revelado que la región presenta una actividad volcánica submarina significativa, corrientes impredecibles y condiciones meteorológicas severas que explican los accidentes, sin que haya ninguna evidencia de tasas de desaparición superiores a las de otras rutas marítimas con tráfico comparable. Los submarinos volcánicos de la zona generan columnas de gas que pueden desestabilizar embarcaciones y hacerlas hundirse de forma rápida y sin rastro, lo que podría haber alimentado las leyendas. Las islas del Pacífico son laboratorios de evolución. Aisladas durante millones de años por miles de kilómetros de océano abierto, sus ecosistemas desarrollaron fauna y flora que no existe en ningún otro lugar. Cuando los primeros navegantes europeos llegaron a muchas de ellas, encontraron animales que no huían ante los humanos porque nunca habían tenido depredadores terrestres. Esa confianza les costó la extinción en muchos casos. Hawái es el archipiélago con mayor número de especies endémicas
en relación a su tamaño que cualquier otro lugar del planeta. Antes de la llegada de los polinesios y más tarde de los europeos, el archipiélago albergaba docenas de especies de aves que no existían en ningún otro lugar. El pájaro moanalo, por ejemplo, era un pato gigante no volador que ocupaba el nicho ecológico de los herbívoros grandes en las islas. Se extinguió tras la llegada de los polinesios. Los panás, un grupo de aves nectarívoras derivadas de un único ancestro continental que colonizó Hawái hace millones de años, diversificaron su pico en formas completamente distintas para explotar distintos tipos de flores. Es uno de los ejemplos más citados de radiación adaptativa. De las 54 especies de panás conocidas, más de la mitad ya están extintas. Las Islas Galápagos, en el Pacífico Oriental frente a Ecuador, son el lugar donde Charles Darwin observó en 1835 las fintas cuyas diferencias entre islas le ayudaron a formular su teoría de la selección natural. Pero las Galápagos no son solo un icono darwiniano, son también un ecosistema extraordinariamente peculiar en el que conviven iguanas marinas, los únicos lagartos del mundo que se alimentan bajo el agua, con leones marinos, tortugas gigantes, piqueros de patas azules y cormoranes que han perdido la capacidad de volar. La corriente de Humboldt lleva aguas frías ricas en nutrientes hasta las costas de estas islas tropicales, creando condiciones ecológicas inusuales para una latitud ecuatorial y permitiendo que animales de climas fríos, como los pingüinos de Galápagos, vivan en el Ecuador. Los atolones del Pacífico son la prueba viva de la teoría de la formación de atolones propuesta por el propio Darwin. Cuando un volcán oceánico se eleva sobre la superficie del mar, los corales colonizan sus costas. Con el tiempo, el volcán se erosiona y se hunde lentamente bajo el agua, pero el arrecife de coral continúa creciendo hacia arriba para mantenerse cerca de la superficie. El resultado final es un anillo de arrecife, un atolón que marca el contorno del volcán original desaparecido hace mucho bajo el océano. Muchos de los atolones de la Polinesia y Micronesia tienen apenas 1 metro o 2 de altitud sobre el nivel del mar, lo que los convierte en algunos de los territorios más vulnerables al aumento del nivel oceánico provocado por el cambio climático. Algunas de las islas más remotas del Pacífico albergan misterios históricos sin resolver. La isla de Pascua, o Rapa Nui, situada a más de 3.500 kilómetros de la costa chilena y a más de 2.000 kilómetros de la isla habitada más cercana, fue colonizada por polinesios aproximadamente entre los siglos IV y VIII. En ese trozo de roca volcánica de 163 kilómetros cuadrados, una civilización construyó y transportó 900 estatuas monumentales de piedra, los Moai, que pesan en promedio entre 12 y 14 toneladas cada una. La estatua más grande que llegó a erigirse pesa 86 toneladas. ¿Cómo se transportaron a sus plataformas sin rueda, sin animales de tiro y con recursos forestales limitados? ¿Y cómo la civilización que las construyó colapsó antes de la llegada de los europeos en 1722? Sigue siendo objeto de debate académico. Las hipótesis van desde la deforestación autodestructiva hasta epidemias, violencia interna o incluso el impacto de variaciones climáticas regionales. En 2010, el Censo de Vida Marina publicó los resultados de 10 años de trabajo coordinado entre más de 2.700 científicos de 80 países. El censo documentó alrededor de 250.000 especies marinas conocidas y estimó que podría haber entre 700.000 y 1 millón de especies marinas en total, de las cuales la mayoría no habían sido todavía descritas formalmente. El Pacífico, por su extensión y profundidad, alberga la mayor proporción de esa diversidad no catalogada. En la zona batipelágica del Pacífico, entre los 1.000 y los 4.000 metros de profundidad, se calcula que viven decenas de miles de especies de invertebrados que la ciencia no ha descrito aún. Los poliquetos, gusanos segmentados de extraordinaria diversidad morfológica, representan uno de los grupos más numerosos en el fondo oceánico. En cada muestra de sedimento del Pacífico profundo, analizada con métodos de secuenciación genética de nueva generación,
aparecen sistemáticamente secuencias de ADN que no corresponden a ninguna especie registrada. Algunos investigadores estiman que por cada especie descrita en el océano profundo hay entre 10 y 100 sin describir. El Pacífico también tiene sus propios animales emblemáticos, cuya biología básica sigue siendo un enigma. El nautilo, un cefalópodo con concha enrollada cuyo linaje se remonta a más de 500 millones de años, vive en las profundidades de los arrecifes del Pacífico occidental y emerge por la noche para alimentarse. Es la única línea evolutiva superviviente de los nautiloideos, que en el Paleozoico dominaban los mares. Su reproducción, su esperanza de vida y sus patrones de comportamiento social no se conocen bien porque son muy difíciles de mantener en cautividad y sus hábitats de aguas profundas son inaccesibles para la observación directa prolongada. Un nautilo puede tardar 15 años en alcanzar la madurez sexual, lo que los hace extremadamente vulnerables a la sobreexplotación. La medusa Turritopsis dorni, presente en el Pacífico, es el único animal conocido capaz de revertir su ciclo vital de forma indefinida. Cuando se estresa por enfermedad, inanición o daño físico, puede retroceder desde su forma adulta sexualmente madura hasta un estado de pólipo juvenil. Este proceso, conocido como transdiferenciación, convierte células especializadas en células de otro tipo. En teoría, podría repetirse indefinidamente. Las implicaciones de este mecanismo tienen interés directo para la biología celular y la medicina regenerativa, aunque en el océano abierto los individuos acaban siendo devorados antes de que su longevidad potencial se manifieste plenamente. El Pacífico es la autopista migratoria más larga del planeta. A través de sus aguas se desplazan anualmente millones de animales recorriendo distancias que en algunos casos resultan difíciles de conciliar con la capacidad de orientación conocida de esas especies. La ballena gris, Escherichthys robustus, realiza la migración animal documentada más larga de cualquier mamífero. En otoño, abandona las aguas frías y ricas en nutrientes del mar de Bering y del Ártico y viaja a lo largo de la costa americana hacia las cálidas y tranquilas lagunas de Baja California, donde da a luz. El viaje de ida y vuelta puede alcanzar los 20.000 kilómetros. Las hembras realizan este trayecto embarazadas, a velocidades de entre 3 y 5 nudos, sin comer significativamente durante meses, sustentadas únicamente por las reservas de grasa acumuladas durante el verano ártico. Los ballenatos nacen en aguas cálidas, sin depredadores ni corrientes violentas, y en pocas semanas deben estar preparados para emprender el regreso hacia el norte junto a sus madres. El atún rojo del Pacífico, Turnus orientalis, es uno de los depredadores pelágicos más veloces y termorreguladores del océano. A diferencia de la mayoría de los peces, puede mantener la temperatura de su cuerpo varios grados por encima de la del agua circundante gracias a un sistema de intercambio de calor en sus vasos sanguíneos. Esto le permite operar con eficacia en aguas frías sin perder potencia muscular. Los atunes rojos del Pacífico migran regularmente a través de todo el océano entre sus áreas de reproducción en Japón y sus zonas de alimentación en el Pacífico Norte y las costas de California. Un ejemplar marcado y rastreado recorrió más de 16.000 kilómetros en menos de un año. Su valor comercial es tan alto en los mercados japoneses de sushi que esta migración transoceánica lo ha convertido en una especie sobreexplotada. La tortuga laúd, Dermochelys coriacea, es el reptil más grande del mundo y uno de los viajeros más extraordinarios del Pacífico. Puede superar los 2 metros de longitud y pesar más de 900 kilogramos. A diferencia de otras tortugas marinas, no tiene caparazón óseo, sino una cubierta de piel correosa reforzada por miles de pequeños fragmentos de hueso. Esta adaptación, junto a su masa corporal y a un mecanismo de termogénesis muscular, le permite mantener su temperatura corporal en aguas mucho más frías que las que toleran otras tortugas.
Las tortugas laúd, que se alimentan en las costas de California y en el Pacífico Norte, viajan a anidar en las playas de Indonesia y Papúa Nueva Guinea, cruzando todo el Pacífico. Algunas han sido rastreadas recorriendo más de 20.000 kilómetros en una sola travesía de ida. El albatros de Laysan, Phoebastria immutabilis, pasa la mayor parte de su vida sobre las aguas del Pacífico Norte sin tocar tierra. Con una envergadura de hasta 2 metros, puede planear durante horas sin agitar las alas, aprovechando las diferencias de velocidad del viento a distintas alturas sobre la superficie del mar en una técnica conocida como vuelo dinámico. Los albatros de Laysan, que crían en el atolón de Midway, en el extremo noroeste del archipiélago hawaiano, realizan viajes de alimentación que los llevan hasta las costas de Japón y de regreso, miles de kilómetros en pocas semanas. El individuo más viejo conocido de esta especie, una hembra apodada Wisdom, fue anillada en 1956 cuando ya era adulta, lo que significa que en 2024 tenía al menos 74 años. Sigue criando en Midway y ha volado, según las estimaciones, más de 8 millones de kilómetros a lo largo de su vida. El salmón del Pacífico, en sus 5 especies principales, protagoniza una migración circular de sentido contrario a la mayoría. Nace en ríos de agua dulce, emigra al océano donde pasa de 1 a varios años y regresa a morir exactamente al mismo río y con frecuencia al mismo tramo del mismo río donde nació. El mecanismo de orientación que permite a un salmón reconocer el olor específico de su río natal, después de años en el Pacífico abierto, implica un olfato extraordinariamente fino y una memoria química sin equivalente conocido en otros vertebrados. Cuando los salmones remontan los ríos y mueren tras el desove, sus cuerpos aportan nutrientes marinos a ecosistemas de agua dulce y terrestres a cientos de kilómetros de la costa. Los osos, los cuervos, las águilas y los árboles ribereños que se nutren de los restos de los salmones son, en parte, criaturas del Pacífico. La historia de la exploración europea del Pacífico está marcada por una serie de desapariciones inexplicadas que alimentaron durante generaciones la idea de que el océano ocultaba peligros imposibles de anticipar. La expedición de Jean-François de Gallo, conde de la Pérouse, partió de Francia en 1785 con 2 fragatas y un mandato de exploración científica y geográfica. La Pérouse fue uno de los navegantes más meticulosos de su tiempo. Envió cartas y mapas desde distintos puertos del Pacífico durante los 3 primeros años de la expedición. En 1788 fondeó en Botany Bay, en Australia, poco después de la llegada de la primera flota británica. Las cartas que envió desde allí llegaron a Francia. Nadie más volvió a saber de las 2 fragatas ni de sus tripulantes. 40 años después, se encontraron restos de los barcos en el arrecife de Vanikoro, en las Islas Salomón. Las circunstancias exactas del naufragio, lo que ocurrió con los supervivientes y cuánto tiempo vivieron en la isla, siguen siendo objeto de excavaciones arqueológicas submarinas y análisis forenses que no han producido aún una reconstrucción definitiva. La navegación en el Pacífico no solo planteó retos físicos, sino también cartográficos. Los mapas europeos del Pacífico del siglo XVI estaban plagados de tierras imaginarias. La Terra Australis Incognita, un continente austral de proporciones enormes postulado por la geografía clásica y medieval como necesario para equilibrar las masas continentales del hemisferio norte, fue buscada activamente por expediciones españolas, holandesas y británicas durante más de 2 siglos. Abel Tasman circunnavegó Australia sin verla en 1642 y llegó a Nueva Zelanda y a las Islas Fiji. James Cook desmontó sistemáticamente la leyenda del gran continente austral en su segundo viaje, entre 1772 y 1775, cruzando el Círculo Antártico y demostrando que, si existía alguna masa de tierra allí, estaba cubierta de hielo y era inalcanzable con los medios disponibles.
Pero en el camino de esas búsquedas, los exploradores cartografiaron archipiélagos, corrientes y rutas que permitieron el comercio y la colonización del Pacífico. El Pacífico fue el último de los grandes océanos en ser cruzado por embarcaciones humanas, al menos en la dirección este-oeste. Pero antes de que los europeos llegaran al siglo XVI, los pueblos polinesios ya lo habían colonizado de punta a punta, desde Taiwán hasta Hawái, Rapa Nui y quizás incluso la costa de Sudamérica, utilizando embarcaciones de doble casco, conocimiento astronómico acumulado durante generaciones y una comprensión empírica de las corrientes, los vientos y el comportamiento de las aves y el oleaje que no tenía equivalente en ningún otro pueblo de la época. La navegación polinesia no usaba instrumentos mecánicos. Los wayfinders, navegantes especializados, aprendían a leer la forma del oleaje, que cambia al interactuar con islas invisibles en el horizonte. Conocían las constelaciones en su posición en el cielo en distintas estaciones del año y las usaban como referencia de rumbo. Identificaban las especies de aves, cuya presencia y comportamiento permiten deducir la proximidad de tierra. Reconocían las corrientes por el color, la temperatura y el movimiento del agua. Detectaban el reflejo de lagunas y arrecifes en la cara inferior de las nubes. Con esos recursos, navegaron sistemáticamente y colonizaron el océano más grande del planeta. La expansión polinesia por el Pacífico es uno de los grandes logros de navegación de la especie humana. Thor Heyerdahl argumentó en 1947, a bordo de la balsa Kon-Tiki, que las islas de la Polinesia Oriental habían podido ser colonizadas originalmente desde Sudamérica. La travesía demostró que una balsa de madera podía cruzar el Pacífico desde Perú hasta la Polinesia, impulsada por las corrientes y los vientos. Sin embargo, la genética moderna, el análisis de restos arqueológicos y los estudios lingüísticos han confirmado que la colonización principal de la Polinesia partió de Taiwán y siguió una ruta hacia el este. Lo que sí se ha confirmado genéticamente es que hubo contacto entre polinesios y pueblos sudamericanos antes de la llegada de los europeos. El boniato, una planta originaria de Sudamérica, estaba presente en la Polinesia mucho antes del siglo XV, y el análisis del ADN de poblaciones polinesio-americanas antiguas confirma una mezcla genética que solo puede explicarse por un contacto transpacífico. Las Islas Marshall albergan una tradición de cartografía completamente única. Los palú, mapas de varillas, eran marcos de madera que representaban las corrientes y el oleaje entre islas mediante varillas curvas. No estaban diseñados para ser llevados a bordo ni consultados durante la navegación. Se usaban en tierra para enseñar y memorizar los patrones de mar que luego el navegante detectaría directamente con su cuerpo en la embarcación. Son artefactos sin equivalente en ninguna otra cultura de navegación del mundo y demuestran un nivel de abstracción y sistematización del conocimiento marino que sorprendió a los primeros investigadores europeos que los estudiaron. El Imperio Español, una vez que Vasco Núñez de Balboa avistó el Pacífico desde Darién en 1513 y Magallanes lo cruzó por primera vez entre 1520 y 1521, estableció durante más de 2 siglos la Ruta del Galeón de Manila, también conocida como la Ruta de la Plata. Desde el puerto de Acapulco, en México, los galeones cargados de plata americana cruzaban el Pacífico hacia Manila, en Filipinas, donde se intercambiaban por seda china, especias, porcelana y otros productos asiáticos. El viaje de regreso de Manila a Acapulco era notoriamente peligroso. Los galeones debían subir hacia el norte hasta encontrar los vientos del oeste que los llevarían de vuelta a las costas americanas. Las tormentas del Pacífico Norte, los escorbuto, la sed y el hambre, durante una travesía que podía durar 6 meses o más, convirtieron este comercio en una empresa de alto riesgo. Los naufragios de galeones de Manila en el Pacífico Norte representan una de las concentraciones de tesoro arqueológico submarino sin localizar más importantes del mundo. El fondo del Pacífico profundo alberga uno de los recursos minerales más debatidos del planeta.
Los nódulos polimetálicos son concreciones de minerales que se forman en el sedimento oceánico a lo largo de millones de años, acumulando capas concéntricas de manganeso, hierro, níquel, cobalto, cobre y otros metales críticos alrededor de un núcleo inicial, que puede ser un fragmento de hueso, un diente de tiburón o un grano de roca. Crecen a un ritmo de apenas milímetros por millón de años. La zona Clarion-Clipperton, una región del Pacífico Oriental profundo que se extiende entre Hawái y México, contiene la mayor concentración conocida de nódulos polimetálicos del planeta. Se estima que hay allí más manganeso, níquel, cobalto y cobre del que existe en todos los depósitos terrestres conocidos combinados. Estos minerales son esenciales para la fabricación de baterías, electrónica y tecnologías de energía renovable. A medida que la demanda de estos materiales crece, la explotación minera del fondo oceánico profundo se ha convertido en una posibilidad técnicamente viable y económicamente atractiva para varias empresas y gobiernos. El problema es que el ecosistema de la zona Clarion-Clipperton, aunque parezca un desierto de sedimento marrón, es en realidad un hábitat de muy baja densidad, pero extraordinaria diversidad. En cada nódulo viven comunidades de esponjas, corales, poliquetos, crustáceos y otros invertebrados que han tardado millones de años en colonizar esos sustratos duros en un entorno donde las fuentes de alimentos son escasas. Las perturbaciones del sedimento generadas por la minería destruyen estos ecosistemas de forma que no tiene precedentes en la geología humana y que los científicos estiman que tardarían siglos en recuperarse, si es que lo hacen. Experimentos de perturbación del sedimento realizados en los años 70 y 80 muestran que décadas después, la fauna no se ha recuperado en las áreas afectadas. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismo de la ONU encargado de regular la explotación de los recursos del fondo oceánico en aguas internacionales, ha concedido docenas de contratos de exploración en la zona Clarion-Clipperton. La decisión sobre si autorizar o no la explotación comercial está en suspenso, con tensiones entre los intereses industriales de países con economías dependientes de la minería, los intereses estratégicos de potencias que quieren acceso a los minerales críticos y los argumentos de la comunidad científica y varios estados insulares del Pacífico, que señalan que la biodiversidad del fondo oceánico profundo, en gran parte sin catalogar, podría destruirse antes de que se entienda siquiera. La temperatura superficial media del Pacífico ha aumentado aproximadamente 0,7 grados centígrados desde finales del siglo XIX. Esta cifra, aparentemente modesta, tiene consecuencias que se ramifican por todos los sistemas del planeta. El calor adicional almacenado en el océano está modificando los patrones de distribución de las corrientes, alterando las rutas de migración de centenares de especies, intensificando los eventos extremos del ciclo del Niño y la Niña y provocando el blanqueamiento de corales a una escala y una frecuencia sin precedentes en el registro histórico. El fenómeno del blanqueamiento coralino consiste en la expulsión de las algas zooxantelas por parte del coral cuando la temperatura del agua supera el umbral de tolerancia de la simbiosis. Sin las algas, el coral pierde su coloración y es la fuente de hasta el 90% de su energía. Si la temperatura regresa a niveles normales en pocas semanas, el coral puede recolonizar. Si el estrés térmico se prolonga, el coral muere. Los blanqueamientos masivos en el Pacífico, especialmente en la Gran Barrera de Coral australiana, en el archipiélago hawaiano y en los arrecifes de la Polinesia Francesa, se han vuelto más frecuentes, más severos y más extensos desde los años 90. El blanqueamiento de 2016 afectó al 93% de los arrecifes individuales de la Gran Barrera de Coral en distintos grados. En algunas secciones del norte de la barrera, la mortalidad del coral fue superior al 80%. El Pacífico absorbe aproximadamente el 30% del dióxido de carbono que la humanidad emite a la atmósfera. Esta capacidad de absorción tiene un coste. El CeO2 disuelto en el agua marina forma ácido carbónico, que libera iones de hidrógeno y reduce el pH del océano.
Desde la revolución industrial, el pH del océano superficial ha bajado de 8,2 a 8,1. Esta variación, que parece pequeña en términos absolutos, representa un aumento del 26% en la concentración de iones de hidrógeno, dado que el pH es una escala logarítmica. Para los organismos que construyen conchas o esqueletos calcáreos como los corales, los moluscos, los equinodermos y los foraminíferos, esta acidificación dificulta la calcificación y en algunos casos disuelve directamente las estructuras ya formadas. Las larvas de ostras en las costas del Pacífico Noreste han comenzado a mostrar alteraciones en la formación de la concha en viveros marinos que utilizan agua oceánica. Las ostras salvajes en Oregon y Washington han registrado mortalidades masivas de larvas vinculadas a episodios de acidificación local intensificada por el afloramiento costero. Los ciclones tropicales del Pacífico, denominados tifones en el hemisferio norte y ciclones en el hemisferio sur, se están intensificando a medida que el océano se calienta. Un océano más cálido proporciona más energía a los sistemas de baja presión, permitiéndoles alcanzar categorías superiores con mayor rapidez. El tifón Haiyan de 2013, que afectó a las Filipinas, tenía vientos sostenidos de hasta 315 km por hora al aterrizar, haciéndolo el ciclón tropical más intenso jamás registrado en el momento del landfall. Mató a más de 6.300 personas y dejó sin hogar a millones. Los modelos climáticos proyectan que, aunque puede que no aumente el número total de ciclones en el Pacífico, los que se formen serán más propensos a alcanzar las categorías máximas de intensidad. El deshielo de los glaciares del Pacífico Norte, especialmente en Alaska y en las montañas de Asia Central que drenan hacia el Pacífico, está aportando cantidades crecientes de agua dulce al océano. Esta entrada de agua dulce, menos densa que el agua salada, puede interferir con los patrones de circulación termohalina que impulsan las corrientes oceánicas profundas. La corriente subsuperficial del Pacífico Norte, que transporta agua profunda fría y nutriente rica hacia la superficie, es sensible a estas perturbaciones. Si se debilitara, la productividad biológica en algunas de las zonas pesqueras más importantes del mundo podría reducirse de forma significativa. La elevación del nivel del mar, consecuencia combinada del deshielo de los casquetes polares y la expansión térmica del agua oceánica, amenaza de forma existencial a varios estados insulares del Pacífico. Las naciones de Kiribati, Tuvalu, las Islas Marshall y la República de Maldivas, en el Océano Índico, tienen elevaciones medias de apenas 1 o 2 metros sobre el nivel del mar. Algunos atolones de Kiribati ya están siendo abandonados. El gobierno de Kiribati ha comprado tierras en Fiyi como contingencia para la reubicación de su población. Las Islas Marshall han iniciado negociaciones diplomáticas sobre su futura condición de Estado en caso de que su territorio desaparezca bajo las aguas. Son los primeros casos en la historia en que comunidades humanas están planificando su reubicación forzada por el aumento del nivel del océano. El Pacífico, el mayor océano del planeta, es también el escenario de las primeras consecuencias habitacionales directas del calentamiento global. Los nódulos polimetálicos no son los únicos recursos del fondo del Pacífico que han despertado interés económico. Las costras de ferromanganeso, que cubren como una capa de pintura las laderas y cimas de las montañas submarinas, contienen altas concentraciones de cobalto, platino, titanio y otros metales estratégicos. En algunas cadenas montañosas submarinas del Pacífico Central, estas costras tienen espesores de varios centímetros y concentraciones de cobalto que superan varios órdenes de magnitud a los depósitos terrestres de mayor calidad. Las chimeneas hidrotermales activas generan depósitos de sulfuros polimetálicos ricos en cobre, zinc, plomo, oro y plata. En el Pacífico se han identificado decenas de campos hidrotermales activos con depósitos potencialmente explotables. Todos ellos coinciden con ecosistemas biológicos de altísima singularidad, lo que convierte la decisión sobre su explotación en uno de los dilemas éticos y regulatorios más complejos de la política ambiental contemporánea.
La regulación de los recursos del Fondo Marino Internacional, la llamada zona bajo la jurisdicción de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, no tiene paralelo en ningún otro contexto de gobernanza global. A diferencia de los recursos del subsuelo terrestre, que pertenecen a los estados sobre los que se sitúan, los minerales del fondo oceánico en aguas internacionales son declarados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como patrimonio común de la humanidad. Esto significa que su explotación, cuando se autorice, debería generar beneficios distribuidos entre todos los estados, con prioridad para los países en desarrollo. En la práctica, los contratos de exploración se han concedido mayoritariamente a empresas y estados con capacidad tecnológica avanzada, mientras que los países insulares del Pacífico, que serían los más afectados ambientalmente por la minería marina profunda, tienen una influencia política limitada en el proceso de decisión. El Pacífico es el océano más estudiado del mundo en términos absolutos, dado el volumen de investigación oceanográfica global, y al mismo tiempo sigue siendo el más desconocido en proporción a su tamaño. Cada expedición de exploración al fondo oceánico profundo encuentra, invariablemente, organismos no descritos. El Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, que opera sumergibles de control remoto en las profundidades del Pacífico Oriental, ha catalogado docenas de nuevas especies en cada campaña de exploración durante los últimos 20 años. En una sola expedición a la cadena montañosa submarina de Davidson, en 2019, se documentaron más de 20 nuevas especies en pocos días. Las montañas submarinas del Pacífico son puntos de concentración de biodiversidad no estudiados en su mayoría. Son elevaciones del fondo oceánico que no alcanzan la superficie y que actúan como obstáculos para las corrientes profundas, generando surgencias de agua rica en nutrientes que alimentan comunidades biológicas densas en sus cimas y laderas. El Pacífico contiene miles de estas montañas submarinas, la mayoría sin cartografiar en detalle y sin haber sido objeto de ninguna exploración biológica. Se calcula que cada montaña submarina alberga algunas especies endémicas que no viven en ningún otro lugar. Si esa estimación es correcta, el número de especies todavía sin describir en el Pacífico profundo es potencialmente enorme. El ruido del océano es otro territorio inexplorado. El Pacífico profundo no es silencioso. Los cachalotes se comunican con patrones de clics, los chasquidos, que pueden viajar centenares de kilómetros. Las ballenas jorobadas producen canciones que evolucionan año a año, con nuevas frases y estructuras que se propagan de un individuo a otro a través de todo el Pacífico en cuestión de meses, en una dinámica cultural sin paralelo entre los animales no humanos. Los terremotos, las erupciones volcánicas, el tráfico marino y los sonares militares modifican el entorno acústico del océano. ¿Cómo afecta este ruido de origen humano a la orientación, la comunicación y el comportamiento de los grandes cetáceos? Es una pregunta que la ciencia todavía está tratando de responder con datos suficientes. En 1997, los hidrófonos del Sistema de Vigilancia Acústica Submarina de la NOAA, diseñados originalmente para detectar submarinos durante la Guerra Fría, captaron un sonido de extraordinaria potencia procedente del Pacífico Sur. El sonido, denominado The Bloop por quienes lo analizaron, era de una frecuencia baja y alcanzaba niveles de presión acústica capaces de ser detectados por múltiples estaciones separadas por miles de kilómetros. No correspondía a ningún sonido conocido de origen humano o de origen biológico en las bases de datos disponibles. Durante años, fue presentado como uno de los grandes misterios acústicos del océano. En 2012, la NOAA concluyó que la firma acústica era consistente con el ruido generado por el movimiento de hielo antártico. Pero la historia del bloop ilustra algo más importante que su propia solución. El Pacífico produce sonidos que la ciencia no puede identificar de inmediato, y su espacio acústico profundo todavía no se entiende completamente. Los patrones de distribución de algunas especies del Pacífico siguen siendo inexplicables. El tiburón ballena, el pez más grande del mundo, con más de 12 metros de longitud, desaparece durante meses
hacia profundidades donde los rastreadores satelitales no funcionan. Los estudios de marcaje han seguido a algunos individuos hasta profundidades de más de 1.800 metros. ¿Qué hacen allí? Si se reproducen en el océano abierto o en zonas específicas, ¿dónde dan a luz? ¿Cuánto tiempo viven? Son preguntas que la biología marina todavía no puede responder con datos directos. Los únicos registros de crías de tiburón ballena vivas en su entorno natural son anecdóticos. Nunca se ha observado ni grabado el nacimiento de un tiburón ballena. El coral de aguas profundas del Pacífico crece en oscuridad total, a temperaturas cercanas a cero y a profundidades de cientos o miles de metros. A diferencia de los corales de aguas cálidas, no depende de zooxantelas fotosintéticas. Se alimenta filtrando partículas orgánicas del agua. Algunos de estos corales tienen edades superiores a los 4.000 años, lo que los convierte en algunos de los organismos vivos más longevos conocidos. Los corales negros del género Leiopathes, hallados frente a las costas de Hawái a unos 300 metros de profundidad, tienen, según dataciones con radiocarbono, más de 4.200 años. Estos organismos estaban vivos cuando se construían las pirámides de Giza, y la mayor parte de sus hábitats en el Pacífico profundo no ha sido visitada nunca. El Pacífico guarda también secretos geológicos sin descifrar. En el Pacífico Norte existe una región donde las anomalías magnéticas del fondo oceánico no encajan bien con los modelos estándar de expansión del suelo marino. En el Pacífico Central, la meseta de Ontong Java, una de las mayores provincias ígneas oceánicas del planeta, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados de lava basáltica solidificada, se formó hace aproximadamente 120 millones de años en un periodo de tiempo geológicamente breve. La energía necesaria para producir ese volumen de magma en tan poco tiempo y el mecanismo exacto que lo generó siguen siendo objeto de hipótesis en competencia. Algunos modelos proponen una superpluma del manto de proporciones sin equivalente en el registro geológico moderno. El Pacífico genera el 50% del oxígeno del planeta a través del fitoplancton que prospera en sus aguas superficiales. Regula el clima global mediante su capacidad de absorber y redistribuir calor. Sustenta a más de 3.000 millones de personas como fuente primaria de proteína animal. Produce fenómenos meteorológicos que afectan a costas a miles de kilómetros de distancia. Alberga más de la mitad de la biodiversidad marina conocida. Y todavía, después de siglos de navegación y décadas de oceanografía sistemática, más de la mitad de su fondo no ha sido explorado con ningún instrumento que pueda ver lo que hay allí. Los misterios del Pacífico no son el residuo de la ignorancia antigua esperando ser barridos por la ciencia moderna. Son el territorio activo de la investigación contemporánea, el horizonte hacia el que avanzan simultáneamente la biología marina, la geología, la oceanografía física, la biogeoquímica y la astrobiología. Cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. Cada expedición al fondo oceánico profundo encuentra organismos que la ciencia no había clasificado y procesos que los modelos no predecían. El Pacífico no es un enigma del pasado, es un enigma del presente y con toda probabilidad seguirá siéndolo durante las próximas generaciones de científicos. Las herramientas disponibles para explorar el Pacífico profundo han avanzado de forma notable en las últimas décadas. Los vehículos operados de forma remota, los ROV, permiten descender a profundidades de varios miles de metros con cámaras de alta definición, brazos articulados para recoger muestras y sensores capaces de medir temperatura, salinidad, presión, oxígeno disuelto y fluorescencia en tiempo real. La secuenciación de ADN ambiental, que consiste en analizar el material genético presente en una muestra de agua de mar para detectar qué organismos han pasado por ella recientemente, está transformando la capacidad de los oceanógrafos para estimar la biodiversidad de zonas que nunca han sido visitadas directamente. Una sola muestra de agua del Pacífico profundo puede revelar la presencia de decenas de especies mediante rastros de su ADN, sin necesidad de observar directamente a ningún individuo.
Estas técnicas están acelerando el ritmo al que se descubren nuevas especies en el océano profundo, aunque también están revelando lo incompleto que sigue siendo el cuadro. El Pacífico tiene también una dimensión acústica cuya complejidad apenas comienza a entenderse. Los grandes cetáceos utilizan el canal SOFAR, una capa de agua a profundidad media donde la velocidad del sonido alcanza su mínimo, y las ondas acústicas quedan atrapadas y pueden propagarse miles de kilómetros sin dispersarse para comunicarse a distancias transoceánicas. Los cachalotes tienen repertorios de chasquidos, los codas, que varían entre grupos sociales de la misma manera en que los dialectos varían entre comunidades humanas. Grupos de cachalotes del Pacífico y del Atlántico tienen codas distintas, y dentro del Pacífico diferentes clanes tienen repertorios que los investigadores han aprendido a distinguir. Este nivel de organización cultural en una especie no humana, transmitido por aprendizaje social entre generaciones, coloca a los cachalotes entre los animales con vida cultural más compleja del planeta.